Cruzar el mar Mediterráneo desde Tiro hasta Cádiz implicaba un viaje de unos 90 días. ¿Por qué viajar tan lejos? ¿Por qué llegar al otro extremo de ese mar? Tenemos que remontarnos e irnos muy lejos, un poco en el tiempo, pero sobre todo en el espacio. Y los fenicios vienen del otro extremo del Mediterráneo, justo en el extremo oriental, lo que ahora es el Líbano. Los fenicios vivían en una franja costera muy estrecha, de unos 200 kilómetros de largo y apenas unos 20 de ancho. Detrás de esa costa había unas enormes e imbatibles cadenas montañosas de cedros. Los fenicios estaban marcados por límites que les imponía la geografía y también por la presión de los asirios, que les exigían metales como plata y estaño a cambio de paz, metales que los fenicios no tenían. Para buscar la plata y el estaño que también pedían los asirios, que digamos que era lo principal, ellos no tenían esos recursos. No tenían esos recursos en su zona y tenían que buscarlos. Y de ahí surgen esas expediciones de los fenicios buscando estos recursos, estas materias, aparte de para ellos, especialmente porque le obligaban, ¿no? Entonces ahí surge esa primera expansión fenicia buscando esto. Pero Cádiz no fue la primera parada de esas expediciones. La primera fue Huelva y antes que Cádiz fue también Almuñécar, en Granada. Pero allí los fenicios no encontraron lo que buscaban. Tiro era una pequeña isla y enfrente tenía el continente, ¿no? La tierra, que era un poco lo que ellos siempre buscaban, una isla, una península, un promontorio, un sitio marítimo que le permitiera refugiar los barcos y a partir de ahí adentrarse a buscar los recursos. Lo que buscaban los fenicios era un asentamiento y al contrario que otras civilizaciones, ellos no invadían, no conquistaban, negociaban. Siempre venían un poco buscando la paz. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es negociar, acordar. Yo te doy, tú me das. Ese era su objetivo. No es una conquista como quizás después de los romanos ni eran como los asirios que venían presionando, sino ellos lo primero que quieren es tener sintonía con el lugar al que van. Negociar, intercambiar, lo que buscaban los fenicios era comerciar. Le llaman comercio silencioso o comercio invisible, es decir, aquí llegan los de Tiro, llegarían a la playa de La Caleta, por ejemplo. Bueno, entonces no existía la playa de La Caleta, pero algún lugar de playa que tuviera por aquí la zona de Cádiz, dejarían sus mercancías en la playa, en la arena, y se irían con sus barcos a esperar, no en la playa, sino en el mar. Sí, no había contacto directo, entonces llegarían los indígenas y dicen, vale, tú me has traído esto, pues yo te dejo X plata o lo que sea, ¿no? Y ellos vienen, ¿qué les gusta? Se llevan la plata y dejan la mercancía. ¿Que no les gusta? Pues se van, entonces los otros. Y así es el acuerdo, un poco el negocio, ¿no? El negocio. Así empezó todo, con un intercambio silencioso entre fenicios e indígenas. Hace miles de años que los fenicios eligieron Cádiz para fundar su ciudad, Gadir. Aquí encontraron el lugar idóneo para asentarse, prosperar y consolidar sus negocios, basados sobre todo en la capacidad para mover, almacenar y distribuir desde aquella isla, desde aquel promontorio, todo tipo de mercancías. Había nacido el comercio marítimo. Frente a esas cordilleras que limitaban el crecimiento de un pueblo, los fenicios encontraron en Cádiz la manera de afrontar su futuro con el mar por delante. Con el mar por delante. 95 años de la Zona Franca de Cádiz. Un podcast de Radio Cádiz y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Episodio primero. Remar. Cuando uno cuenta una historia, se suele empezar por el principio. Mili Jiménez, la jefa del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, ha empezado por el principio de los principios, porque en esos viajes fenicios empezó realmente la historia de la Zona Franca de Cádiz. Muchísimo tiempo después llegó el momento de poner un principio oficial a ese relato, y ese momento arrancó con la firma de un Real Decreto.
Estamos en la sala donde el rey Alfonso XIII está firmando en estos momentos el Real Decreto por el que se creaban al mismo tiempo las dos primeras zonas francas de España, una en Barcelona y la otra en Cádiz. Esta nueva zona franca debe dar realce e importancia a una ciudad tan admirablemente situada desde el punto de vista geográfico para las relaciones comerciales entre Europa y América. Era el 11 de junio de 1929, hace 95 años. Para llegar a este momento, Cádiz había esperado mucho. En 1829, un siglo antes, el rey Fernando VII había otorgado a la ciudad un puerto franco. Y en 1914, 15 años antes, el Ministerio de Hacienda le había dado un depósito franco. Lo explica Tránsito Ramírez, que es la responsable del archivo y registro de la zona franca de Cádiz. Ya en el año 28, el Ayuntamiento de Cádiz, que ya estaba moviendo lo que eran las solicitudes con el Estado, ya le encarga a Eduardo Torroja un proyecto que es el de estudio de la bahía entre 1927 y 28, y en él ya él pone hasta un puente en la bahía, y pone una zona franca. Es un estudio más amplio, lo encarga el Ayuntamiento, pero digamos que tenía que ser fuera del núcleo urbano, entonces había que construir. Cádiz, que arrastraba una profunda crisis desde el siglo XIX por el declive del comercio, buscaba formas de resurgir, y una de ellas era contar con una zona franca. Pero, ¿qué es una zona franca y en qué podía ayudar a la ciudad? La zona franca es una institución de derecho público que depende del Ministerio de Hacienda y que hace 95 años fue posiblemente una institución que se creó con el ánimo de dar continuidad a lo que fue el Puerto Franco en su día de la propia ciudad de Cádiz, muy vinculado a otras grandes ciudades, en este caso como Barcelona, que es coetánea, y que se realizó siempre con la idea de poder gestionar un espacio con bonificaciones y excepciones fiscales en materia fundamentalmente de ese comercio, ¿no? Aquí en Cádiz todo el mundo puede entender que era ese comercio más vinculado a América y fuera del propio territorio de la Unión Europea. Eso consiguió el desarrollo, y de ahí la nomenclatura de consorcio con otras instituciones del entorno, lo que fue en su día la Junta de Obras del Puerto, ahora Autoridad Portuaria, Diputación, el propio Ayuntamiento, y lo que se buscaba era un instrumento ágil que facilitara la llegada de empresas. Fran González es actualmente el máximo responsable político de la zona franca de Cádiz y es el encargado de haber puesto a funcionar esta máquina en el tiempo para repasar qué ha ocurrido en este lugar desde 1929. La figura de delegado se creó en 1931, cuando se nombró al primero. El Real Decreto del 3 de junio de 1931, donde se hacen modificaciones sobre la organización del consorcio. Y ahí ya se especifica que el presidente del consorcio va a ser el alcalde. Y se especifica que aparece la dirección ejecutiva, la va a llevar un delegado, que es el delegado especial del Estado. ¿Vale? Esas son las dos cabezas visibles que dirigen la zona franca. Aquel hombre, aquel primer delegado de la zona franca fue José Corripio del Rey. Hola, soy Pepe Cabeza Barrio y soy el sobrino nieto de Pepe Corripio Rey, que fue el primer delegado del Estado de la zona franca de Cádiz. Recordar es también poner nombres y apellidos, dignificar la memoria de las personas cuya historia individual ha contribuido a las historias colectivas. La de José Corripio del Rey es una de esas grandes historias, porque se puede decir que Corripio del Rey dio su vida por haber prestado un servicio público. Nada de lo que hizo Lola Suárez, ni la renuncia, ni la jura, ni todas esas historias que estuvo la mujer consiguiendo, sirvieron para nada, porque el 18 de enero lo fusilaron los Lacy de Puerta Tierra. Como José Corripio del Rey, también fue perseguido Manuel Campos Milán, el último delegado de la zona franca antes de que estallara la guerra civil. Aunque Campos Milán tuvo más suerte y pudo huir a México. Yo pienso que él quería volver, pero claro, hasta que no muriera Franco, él había dicho que no volvía a España. Hay que tener en cuenta que fusilaron a su hermano. La guerra civil lo frenó todo. Después de ella vinieron momentos muy difíciles, los tiempos del hambre, del dolor, de tratar de recomponerse. A esa situación, generalizada en toda España, se le añadió en Cádiz una enorme tragedia. Fue un 18 de agosto
de 1947. Cuando se produce la explosión se lleva por delante al astillero. Claro, en ese momento en una ciudad como Cádiz, el astillero, vamos a calcular unas 3.000 personas o quizás algo menos, trabajadores con sus familias, implicaba una situación social grave para la población, a las cuales las autoridades franquistas le hicieron inmediatamente frente. Tal como explica el historiador José Luis Gutiérrez Molina, la explosión de la base de defensas submarinas en el barrio de San Severiano, además de matar a 150 personas, destruyó por completo los astilleros de Cádiz. Fue una tragedia nacional que conmovió de tal manera que facilitó que hacia la ciudad se volcaran inversiones tratando de revertir el daño causado. Por eso, a partir de 1948, empezó a llegar dinero para construir la zona franca. Y ya definitivamente, claro, la zona franca ya en el año 48 empiezan a dar subvenciones. Y ya se da una subvención más grande y ya se crean lo que se llaman las direcciones facultativas. Ya se crea la dirección facultativa y se nombra como director aquí para hacer las obras, que era la dirección que iba a hacer la obra. Se nombra a Ochoa Benjumea, que es el que recala en Cádiz, y él hace ya lo que se llama el proyecto general del puerto de la zona franca. La zona franca comenzó a ser entonces una realidad. Llegó dinero y parte de ese dinero se cristalizó en el llamado protocolo Franco-Perón. El presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, apoyó el régimen franquista y firmó en 1948 un acuerdo que suponía una inyección de 4.500 millones de pesetas, unos 27 millones de euros. Ese protocolo recogía que la zona franca de Cádiz fuera el lugar desde donde Argentina podría distribuir parte de su producción agrícola y cárnica a toda Europa. Y aquí en zona franca se dice que se va a hacer una gran zona franca hispano-argentina con una zona internacional y tal. Era también un macroproyecto que al final evidentemente no se lleva a cabo. Porque la historia de la zona franca es también la historia de ideas que no fueron, proyectos que se quedaron en el papel, sueños grandes como construir un aeropuerto en Cádiz o un teleférico que llegara de Medina a San Fernando para facilitar el transporte de la arena que se traía desde la cantera del Berrueco. Y hacía falta arena porque la zona franca se construyó ganando terrenos al mar. Hacía falta un muelle, pero también un sitio donde almacenar las mercancías, donde construir empresas. En eso consistió aquella obra tan difícil y costosa. Ganar terrenos al mar, como entonces. Es lo mismo que se está haciendo en esta obra que estamos escuchando. Son las obras de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Ahora, como entonces con la zona franca, la ciudad busca nuevos suelos, abriéndose paso entre las aguas, con los llamados muelles de cajones. Lo explica el jefe de este proyecto, Eloy Say. La verdad es que es un reto desde el punto de vista de una gran obra, grandes máquinas, grandes medios marinos, pero es una tecnología muy probada y que se lleva haciendo en España desde hace muchos años. Cuando esos nuevos suelos ganados al mar estuvieron listos, empezaron a llegar empresas. Una de las primeras fue Talleres Laínez, cuyo dueño, Ricardo Laínez, nació en el mismo año que la zona franca. Yo me llamo Ricardo Laínez Ayarzagüena y tengo, a falta de 4 meses, 95 años. En los años 70 y 80 del siglo XX, la zona franca fue atrayendo empresas de todo tipo. Hubo muchos talleres vinculados al sector naval y al progreso de los muelles, porque la zona franca en su concepción siempre estuvo vinculada al puerto de Cádiz. Pero ocurrió que en 1982 otro Real Decreto cambió las cosas. El muelle de la zona franca pasaba a ser gestionado por la autoridad portuaria, así que la zona franca tenía que cambiar el chip, transformarse para sobrevivir. Lo recuerda Francisco Cano, ingeniero y trabajador de la zona franca. Era en una etapa donde ya se había perdido el puerto y recuerdo cómo se estaba en
en la reclamación de esa pérdida, en la reclamación económica de esa pérdida, porque bueno, se perdían los ingresos portuarios, ¿no?, como tal. La zona franca pudo resetearse gracias a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y la inyección de fondos europeos. Se rediseñó y modernizó todo el recinto fiscal y se levantaron nuevos edificios donde hacer negocios. A un trabajador de la zona franca, Carlos Valderrama, se le ocurrió bautizar entonces a esos edificios con nombres que aludieran a la historia de Cádiz, a la historia fenicia. Así, por ejemplo, se levantó el edificio Astarte. Astarte era lo que después en época romana era la Venus marítima. Digamos que los romanos cambian de nombre a los dioses, pero él era el mismo dios. Pero es un poco como nuestra Virgen del Carmen, para entenderlo. O Heracles. Y de hecho allí en la zona de Santipetri ha salido una estatuilla, una toracata pequeña, que en la panza de esa toracata pone HG, que significa Heracles Gaditanus, el Hércules gaditano. O Melcar, el templo donde los fenicios adoraban a ese dios, pero donde también hacían negocio. Obviamente era un lugar de negocio, de transacción comercial, donde se acordaba, antes no había un precio como ahora, sino que era el negocio, tú me das, yo te doy, esos inicios de la playa invisible que contaba antes, no estoy de acuerdo, te doy más, menos, después sí se empieza a fijar un poco más, ¿no? Pero ese templo era un lugar también de negocio, de comercio, tiene sentido de la mano del comercio. Han pasado 95 años y unos 30 siglos desde que los fenicios emprendieron el viaje más fundamental para la historia de Cádiz. 95 años de la zona franca. Entonces, como ahora, ese suelo rodeado de agua convertido en lugar de intercambio, de negocio, de comercio. La historia de la zona franca es un relato apasionante sobre una ciudad que avanza, que otea sus horizontes, que gana terreno siempre con el mar por delante. Es un viaje que podremos hacer navegando por 5 episodios más, si quieren seguir remando con nosotros. Con el mar por delante. Es una producción de Radio Cádiz de la cadena SER, con la colaboración del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Dirección y guión Pedro Espinosa. Realización sonora Juan Muñoz de Virtualio Estudio. Con el mar por delante.